mucha alegría que tiene toda la gente que está acá en el aeroparque, ¿no es cierto?, a punto de viajar, ya haciendo el check-in para disfrutar entonces de unas hermosas vacaciones de invierno. Débora. Gracias, Carola. Una reivindicación para la gente del Servicio Meteorológico Nacional. Hay 23 grados a esta hora, yo no lo creí, la verdad. Incluso el pronóstico de 26 para el día de mañana. Dije que era imposible llegar de una temperatura de 8 grados hoy a la mañana a 26 en el día de mañana. Bueno, pero no parece que... Fe. No les tenía Yo me vine fe. abrigado como si fuese invierno. Ah, bueno, yo calor. también, mirá ahora incluso. Yo estaba menos crédula que con las medidas de Sergio Massa, con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, pero los reivindicamos. Gaby, a propósito, contame un poquito, Massa en este doble rol complejo, ¿no?, de candidato y ministro, en medio de la negociación con el fondo, tiene varios actos de campaña previstos, ¿no? Sí, así es. Efectivamente, hoy estuvo en Villa Soldati, primero esta mañana en la ciudad de Buenos Aires, y después se va a Florencio Varela. Atención, porque está haciendo muchas recorridas por el conurbano. Sergio Massa ya tiene la imposibilidad de hacer anuncios de gestión, ya empieza a regir la veda electoral para los funcionarios para hacer anuncios de gestión vinculados a la campaña, o que se puedan interpretar como intentos de convocar a los votantes. Por eso tiene que buscar la línea intermedia, a ver qué es lo que puede hacer. Pero claramente el conurbano es uno de esos lugares donde va a poner mucho eje, mucho énfasis. Es la madre de todas las batallas y es donde el kirchnerismo sabe que tiene que poner mucho hincapié. En semana generalmente suelen ser cosas de gestión, como esto, encuentro con trabajadores de la empresa Galfione y compañía en Villa Soldati, que fue la actividad que te comentaba de más temprano. Después la de más tarde es una visita a un parque industrial y tecnológico. Nada de inauguraciones, nada de puesta en marcha de obras, eso es lo que no puede hacer, pero este tipo de eventos sí los puede hacer. Los fines de semana son los que se los reserva para campaña. Lo que hay que ver si efectivamente hoy está atravesado también por lo que contaba muy bien Rubén antes, si hay algún tipo de novedad o no con el tema FMI. Por eso hay mucha expectativa. Y en lo que significa la campaña en sí, hay mucho ruido interno en Unión por la Patria respecto a el rol de Juan Grabois. Sí. Empezó a hacer mucho ruido lo de Grabois en la interna de Unión por la Patria. ¿Por qué? Porque en las encuestas se lo muestra más arriba de lo que esperaban algunos. Sí, muchos decían, no, bueno, Grabois va a tener cerca de los 2 dígitos, decís Algunos vos. decían 2, 3 puntos, sí. Y hay encuestas que lo empiezan a mostrar más arriba. Está siempre la discusión de si es un sesgo que tienen algunas encuestas online o telefónicas, si es efectivamente así o no. Pero hay un ruido ahí de un Grabois creciendo, al punto tal que ayer estuvo con Axel Kicillof. Y eso también y Axel sorprendió. Kicillof, ¿sabes qué? Se lo siente más cómodo, ¿no?, en su componente ideológico con Grabois que con Massa. Y sí, él tuvo siempre muchísimas diferencias con Sergio Massa. Convivieron en lo que es la gestión cuando Massa asume como ministro de Economía y el jefe del gobernador de la provincia de Buenos Aires. Convivieron y empezaron a mostrar alguna sintonía, pero claramente la línea de Grabois quizás le sienta más cómodo. No es que va a apoyar a Grabois en la presidencial, que se entienda bien esto. Va a seguir haciendo este juego de también mostrarse con Massa, con los dos candidatos que tiene Unión por la Patria, pero sí en la cámpora, sí en el masismo, están empezando a querer frenar a Grabois, intentar invisibilizarlo, que no tenga mucha presencia en la campaña. Grabois quiere también tener un acto con Cristina Kirchner, hasta ahora no lo está teniendo, y Kicillof muestra gestos de autonomía. Sí, ahora te quiero preguntar a vos y también lo sumo a Diego Cabot, ¿no?, un poco en el análisis político de lo que está pasando en Unión por la Patria, en medio de un candidato que como ministro tiene que hacer anuncios en el mismo día de hoy. A ver, muchos intendentes de la provincia de Buenos Aires, intendentes del peronismo, del conurbano, están advirtiendo que la boleta que tiene que traccionar, la de Massa, Kicillof, mide menos que lo que miden ellos en muchos distritos. Que los distritos que históricamente el kirchnerismo sacaba una diferencia grande, que podía ser 60 puntos, no sé, digo, La Matanza, Hurlingham, Lomas. Hoy eso no está sucediendo, están en un 30, con lo cual abre un escenario complejo para el triunfo de Kicillof en la provincia de Buenos Aires. Y algunos están empezando a cuestionar, dentro de Unión por la Patria, si esta idea de Sergio Massa de kirchnerizarse al 100% para la PASO y eventualmente después abrir en la elección general. Sí es una estrategia correcta, porque para contener ese núcleo duro está Grabois. Y aunque Grabois haga una elección mejor de la que Massa querría, y a Massa esto le imposibilite ser eventualmente el candidato más votado individualmente, el votante de Grabois, que va a perder la interna, con más o menos puntos,
va a votar a Massa después, o sea, va a estar dentro del espacio de Unión por la Patria. Y lo que Massa ha hecho con esta excesiva kirchnerización y con la presencia de Cristina en los últimos 2 o 3 actos públicos, desde el Fullero para acá, es no poder salirse de ese techo del núcleo duro del kirchnerismo. No sé qué información tienen ustedes o cómo lo ven, le pregunto a Diego y también a Gabriel. Sí, claramente, digamos, ahí hay una estrategia de Massa. ¿Por qué? Porque no te olvides que Massa, por un lado, Massa, Grabois, nunca se han referido uno al otro. Por ahí sí Grabois a Massa, pero Massa nunca se refirió en campaña a Grabois. Por lo tanto, él... te diría que como que ya tiene que empezar a pensar, digamos, en el discurso que va a tener a octubre. A diferencia de Cambiemos, que se están hablando entre Bullrich y Larreta con una clara estrategia a las PASO, ¿no? Massa ya tendría que ir un poquito más allá. Ahora, hay algo que es interesante de Massa, porque es omnipresente en una cantidad de cosas, porque básicamente el único ministerio abierto de la Argentina es el Ministerio de Economía. Todos los demás están cerrados. O sea, nosotros hoy tenemos una veintena de ñoquis VIP que son los ministros. No, que impresionante. Vos lo decís así claro, con total naturalidad, pero decís, tenemos una veintena de ministerios cerrados. Están cerrados. O sea, yo he hablado con gente que quiere interactuar por alguna razón, con salud, por ejemplo, y no, hay una gestión mínima, pero después no hay ninguna posibilidad de generar ningún tipo de política pública a mediano, te diría a mediano largo plazo con los ministros actuales, ¿no? Pues no tienen ningún tipo de poder, no saben a quién le responden, básicamente. Lo cierto es que nosotros lo vemos a Massa por todos lados, sin embargo, no lo vemos en ningún lado. El kirchnerismo es experto en tener campañas y candidatos que no hablan, ¿no? Que solamente hablan, te diría, en pequeña, viste, como decís, bueno, la casa de la muñeca, ¿no? Donde están todos los invitados, ya sabes quiénes son, pues los pusiste antes vos. Bueno, básicamente es eso. Entonces, Massa está ahí, porque Massa, fíjate que no se ha podido someter en su doble rol de candidato y ministro, con todos los problemas y con todos los lugares, digamos, las puertas abiertas que tiene para que un periodista le entre con preguntas en lo económico, no se ha podido someter a entrevistas. Massa habla ni va a poder, me parece. Bueno, ¿no? por eso, Massa habla con todo el mundo en off, y después habla en atmósferas controladas, que son estos actos donde básicamente hace nada, ¿no? Y se muestra en general con un paño celeste atrás. Es casi, te diría que repetitivo. Hasta pero ahora después, dio una sola entrevista en campaña en C5N. Exacto, y no se puede someter a las preguntas, ¿no? Yo, por ejemplo, uno le podría decir, ¿en qué momento dejaste de pensar que Cristina era culpable? En la primera pregunta, y ya seguramente se torna complicada toda la entrevista para él, ¿no? Entonces, fíjate que estamos yendo de vuelta a candidatos del Frente para la Victoria en su momento, después de Unión por la Patria, y ahora, bueno, estos nuevos nombres que ha ido tomando en los años, donde el candidato principal a presidente no puede someterse a una entrevista. Bueno, me hiciste acordar también porque habló Alberto Fernández hoy. ¿Está en Bruselas todavía? No, ya volvió. ¿Ya volvió? Ah. Ahora me hiciste dudar porque no se iba a quedar un día más, pero se iba a quedar un día más volviendo. porque la verdad que el hotel es fantástico. Es fabuloso. Yo no sé si ya volvió o no, ahora lo chequeamos, pero bueno, habló por radio. Y vos recién decías, Diego, bueno, la primera pregunta que yo le haría a Massa, por ejemplo, en campaña es, bueno, ¿en qué momento dejó de pensar que Cristina Kirchner era culpable de los delitos que se le imputan? No solamente de los delitos que se le imputan, tiene una condena por uno de esos delitos, ¿no es cierto? Ahora, Alberto Fernández en esta entrevista, además de hablar de otros temas vinculados con la negociación con el fondo o de por qué él mismo no es el candidato del espacio, teniendo en cuenta que hay una reelección posible según nuestra Constitución, le dio a Cristina donde más le duele, que es hablar otra vez de su propia honestidad en detrimento o en contraposición a Cristina Kirchner. Si les parece, lo compartimos y ahora me gustaría también conocer la opinión de Diego Valenzuela, que está con nosotros. Hola, Diego. ¿Qué tal? Buen día. Buen Gracias día. por invitar. No, por favor, porque decíamos que a Alberto no le queda mucho más, realmente las funciones de presidente, más allá de las protocolares, como esta última cumbre de la CELAC, Unión Europea, no le quedan. Pero así se refería a lo que él considera el legado de su gestión, su propia honestidad. ¿Por qué no es candidato usted, presidente? Porque a mí me parece que, entre otras cosas, yo soy un ser humano. Como ser humano, a mí las muertes de la pandemia me duelen. El que no se mueran más me significa un esfuerzo grande en lo personal. De trabajo estoy hablando, ¿no? Me tocó un tiempo de guerra. El mundo
volvió a ver a la Argentina como un país inmerso en el mundo y fui protagonista y participante de todas las reuniones importantes del mundo central. Creo era que yo insistía con la idea de que la gente lo resuelva en una PASO. Sí. Muchos compañeros entendían que mi presencia en una PASO era inviable porque nadie podía enfrentarse al presidente. Y yo decidí privilegiar dos cosas. La primera, la unidad del espacio. Bueno, en este fragmento hablaba particularmente de por qué él no era candidato. En realidad habría que recordarle que no fue un gesto para preservar la unidad. El propio Cuervo Larroque había dicho, nosotros no podemos, Alberto no es otra cosa que aquel que fue el jefe de un espacio político que sacó el 4% de los votos. A propósito de Randazzo. Hoy, antes de ir a un móvil, está finalmente Massa en un acto, pero con Kicillof. Veníamos hablando de esta autonomía de Kicillof, estuvo con Grabois ayer, hoy se muestra con Massa, va a buscar ese equilibrio entre los dos sectores que están en pugna. Van a decir que juegan más para Massa, me parece, pero mostrarse con Grabois también es una señal de darle cierta rienda suelta. Y Alberto Fernández ya volvió, ya aterrizó. Ya está acá. Diego, ¿qué te pasa cuando escuchás al presidente Alberto Fernández, ¿no? Con la recurrencia de la pandemia, la guerra, yo logré que se muera menos gente por el COVID? Lo primero que pensaba Débora es que esto ya está jugado, que Alberto Fernández y su presidencia ya debería ser materia para los historiadores. No veo que haya condiciones para ningún cambio. La reelección de Alberto y Cristina es Massa. Desde ya, en todos los aspectos, el país ha empeorado y no le podés echar la culpa a la guerra y a la pandemia. Ese es un discurso basado en dos realidades para justificar la inoperancia, la imposibilidad de haber solucionado los problemas de los argentinos. Los principales, básicamente, seguridad y economía, ¿no? Bueno, la misma guerra que tiene impacto global, digamos, y la misma pandemia que ha afectado a todos los países del globo, que no tienen las consecuencias económicas y sociales de Argentina. Si pudiera yo volver a ser el periodista que fui y le pudiera preguntar a Massa, le diría, ¿cómo vas a solucionar la inflación como candidato? Pero a la vez le diría, ya que sos ministro de Economía, ¿por qué no arrancás ahora? Porque la verdad que las herramientas la tienen, están gobernando y falta un montón de tiempo para diciembre. Y tantas contradicciones, ¿no? La primera contradicción es ministro candidato, porque tienen incentivos diferentes los dos laburos. El incentivo del ministro de Economía es arreglar el quilombo económico. El del candidato es gustar. Entonces vos lo tenés que ser, es más populista, es proponer cosas que le gusten a la gente. Son incompatibles. Y lo otro, esto del fondo. Un día vemos al kirchnerismo criticar al fondo, pegarle al fondo, y otro día los vemos en la urgencia de acordar con el fondo porque no hay reservas. Entonces, ¿cuál es el kirchnerismo? ¿El que arregla con el fondo o el que lo critica? Tampoco lo sabemos. Y en estos anuncios que van a venir hoy hay una devaluación maquillada y, de nuevo, la negativa a bajar el gasto público. Hay nuevos impuestos. Entonces, ¿todo para qué? Para llegar al 13 de agosto. Sí, por eso yo decía, este es el plan más que el Soja 4, el plan Llegar 1. La pregunta sería, ¿cuál puede llegar a ser el plan Llegar 2, que es inminente porque es después de la elección del 13 de agosto, falta muy poquito, y supongo que dependerá de la performance electoral del espacio, ¿no? No solamente de Unión por la Patria, sino del propio ministro de Economía, Sergio Massa. ¿Qué le queda, ¿no? para después del 13 de agosto? ¿Qué instrumentos, qué herramientas? Bueno, primero ver qué pasa con el dólar soja 4 o como se termine llamando y cómo se instrumenta la medida y qué es lo que liquide el agro. Se está jugando también el gobierno que hacia el final del año va a empezar a tener la nueva campaña. Todo con plata de otro estamos hablando, ¿no? Como siempre. Desde el punto de vista de lo que puede tener enfrente, y te digo que no es mucho, Débora, primero, ¿qué va a tener enfrente con el Fondo Monetario? Sí, ahí sí, piedad. Básicamente porque el fondo lo que va a decir, la tuvo hasta ahora, más va a decir, miren muchachos, nosotros ya pensemos en lo que nos tenemos que sentar a partir del 10 de diciembre a hablar. No, bueno, aparte le ha dado un préstamo muy importante a la Argentina, sabe también el fondo que el interlocutor que tiene es candidato o precandidato presidencial, ¿no? Lo cual eso tiene también toda una particularidad. También hay una cuestión que me parece que hay que hacer, que por ahí Diego en esto tiene más información que yo, y es la perspectiva que el mundo económico argentino tenga de Sergio Massa persona. Hoy, cuando vos hablas con muchos empresarios, la verdad que esto hay que decirlo, los empresarios argentinos, algunos, que no son muy elogiables que digamos, tienen una imagen de con Sergio creemos que nos arreglamos mejor que con otros. Pero esto va a cambiar de acuerdo a los números que tenga Sergio. Así que algún guiño que pueda tener Massa con cierto sector del empresario argentino que lo tiene hoy, algunos muy amigos de él, quizás cambie también
porque el dinero sigue al poder, no va a seguir al perdedor. Ahí esto también es, digamos, te puede condicionar el escenario de Massa. Y ya después del 13 de agosto eso se va a saber. Sí, no, el establishment económico puede tener un posicionamiento. De hecho, Funes de Rioja, si no me equivoco ayer, dio una elogiosa frase respecto de por qué había que votar a Sergio Massa. Ahora, después tiene que ir a votar la gente, ¿no? Exacto. Tiene que ir a votar la gente. No, sí, vos Diego. sabés que, sí, lo que decía Rubén es tal cual, digamos. El empresariado es pro status quo, la gran mayoría, digamos. Por lo menos los dirigentes. No te olvides que hay una gran cantidad de empresarios jóvenes, ni hablar de los tecnológicos, los unicornios, que prácticamente están al margen de la representación, por así decirlo, gremial del empresariado. Por lo tanto, los históricos empresarios que escuchamos hablar, básicamente son pro status quo. El hombre que está más capacitado, según ellos, para mantener las cosas como están, es Massa. Bueno, entonces, de ahí digamos, su predilección. Vos sabés que hay una anécdota muy interesante, que es en el coloquio de idea de 2015, ¿no? Acordate, en aquel momento, campaña electoral, coloquio de idea en plena campaña, llega Scioli el primer día al coloquio. Vos no sabés lo que fue. Le tiraron alfombras rojas, creo que le dieron la gama para que elija qué color de rojo quiere que le pongan para que entre al coloquio. El último día fue Macri. Yo me lo crucé en un pasillo al mediodía porque él hablaba medio a la tarde, el último día del coloquio de la tarde. No le daban literalmente ni bola. O sea, el empresariado estaba enterito, completo, ficha plena a Scioli. Y fíjate cómo terminaron las elecciones. Sí, por eso ¿no? digo, o sea, más allá de, vos decías, el status quo, ¿no? Que es un modo de verlo, y otra manera de verlo quizá un poco más crítica, que es en muchos casos prebendario. Pero después tiene que ir a votar la gente, ¿no? No, Entonces, no, totalmente. No, prebendario, absolutamente. El status quo es mantener las reglas que son esas, claramente. Además, estás hablando de una economía que está hoy prácticamente sovietizada. O sea, vos no podés hacer un negocio si no pasás por el Estado. En cada paso del procedimiento. Entonces, ¿de quién vas a hablar? ¿De quién vas a hablar bien? ¿Del que te tiene que dar todos los permisos para funcionar los próximos 6 meses o del que puede venir en el futuro? ¿El que puede venir en el futuro? Hablar después. Me hago amigo después, ¿no? Sí. Es más rentable. Perdón. Hoy lo que aniquilaste es el mercado libre en Argentina. Claro. Entonces, vos tenés un mercado libre, más o menos, no por la empresa, sino por el mercado, totalmente muerto. Entonces el empresario tiene que seguir al ¿Sabes cuál es el mejor negocio permisos? en la Argentina hoy? El mejor negocio en la Argentina hoy es ser amigo del regulador. Es el mejor negocio. Pues si vos sos amigo del regulador, tenés una ventaja competitiva respecto de tu adversario fenomenal. Porque Pará, te voy a decir más. ¿Qué era? No solamente Siglo eso. XX, ¿qué era el tango cambalache, hacete amigo del juez? Sí. Bueno, exacto. No solo eso, sino que sos enemigo de tu regulador, está frito. Está frito. O sea, no es Estás que afuera. no hay opción de no. Estás en quiebra. Sí, yo me quedo, ahora seguimos conversando porque nos está llamando Ronald Schwark, me quedo con la Argentina sovietizada, Claro. ¿no? Con esto que decía Rubén, bueno, a partir de ahora con este nuevo esquema impositivo para las importaciones que se presume se anunciará en las próximas horas. Habrá que ir a preguntarle al amigo Tombolini, ¿no? Cómo hacer para tener algún trámite vinculado con las importaciones. Y lo de los ñoquis VIP, que decía recién nuestro colega Diego Cabot, que son los ministros, salvo el Ministerio de Economía, que están todos sentados en sus escritorios sin hacer absolutamente nada, porque está la gestión administrativa del país paralizada, en medio de la campaña, naturalmente. Pero bueno, digo que hacemos un paréntesis para ver algo muy, pero muy lindo, que son las playas de Miami.